abrazo muy fuerte a todos y de acuerdo a lo que hablo con los hermanos, le doy gracias al Señor por enseñarnos todos los tiempos su deseo y su voluntad para nuestra vida. Nuestra dependencia de Él, en la medida que va pasando el tiempo, vamos entendiendo que nuestra dependencia es de Él y eso es muy bueno, muy bueno para cada uno de nosotros. Así que gracias por los aportes, por lo que conversamos e iniciamos. Hermana. Dice así la palabra. Perdón, está en Juan 17, del 24 al 26. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, leíamos Juan capítulo 17, del 24 al 26. Yo quiero hacer un énfasis en una sola frase que está expresando el Señor Jesús con verdad, con autoridad y poder, con todo lo que Él es, expresando una palabra extraordinaria. Y está en el versículo 25 de Juan 17. Dice Jesús, el Señor Jesús hablando de su Padre: yo te he conocido, yo te he conocido. Y hoy vamos a hablar un tema, digamos que un poco grande, eterno, un poquito, hipertema, como lo quieran entender un poquito. Es un tema realmente que no tiene fin, tampoco tiene principio. Vamos a hablar de un tema que usted es el que va a meditar en su corazón, dónde cabe en este tema. ¿Qué es para usted? ¿Qué le corresponde a usted como hijo de Dios lo que va a escuchar en esta mañana? Y vamos a hablar del Señor Jesús. Vamos a hablar un poquito del Señor Jesús. Yo he reducido a la mínima expresión algo que es eterno en unos cuantos versículos, en unas cuantas palabras que yo les pueda expresar, pero realmente es una invitación a poder decir como tajantemente, dice el Señor Jesús: yo te conozco, Padre. Ellos han conocido que tú me enviaste, pero yo te conozco, yo te conozco. Entonces vamos a mirar cómo se desarrolla esto. Voy a necesitar la ayuda de ustedes también, porque es un tema muy amplio. Repito, no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de Él, vamos a escudriñar un poquito de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él nos cuenta de primera mano, quién es Él, de dónde salió, cosas como esas. Yo le puse aquí un nombre grande aquí a esta reunión que vamos a llevar a cabo y se llama Autoridad y Poder. Pareciera que fueran iguales, van sí ligadas íntimamente, pero son dos cositas que el Señor Jesús en esa expresión de Juan 17 dice: Padre, yo te he conocido. Vamos a ver si en eso hay autoridad y poder, si en lo que Él nos cuenta hay autoridad y poder. Bien. Vamos a empezar con preguntas. No es raro que nosotros hagamos preguntas porque la escritura tiene muchísimas. Y yo escogí, empezando escogí una pregunta en un texto y está en Marcos 11, versículo 28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Bien,
¿A quién se lo dijeron? Al Señor Jesús. Los escribas, los fariseos le preguntan al Señor Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor Jesús para que la gente se le pusiera como tan brava, cierto? Entonces, pues había hecho un poquitico, en algunos textos, había hecho algunas cosas que a ellos no les gustaba, como por ejemplo limpiar el templo, decir todo lo que decía. Lo importante es que nosotros, conocedores de la Escritura, vinieron a alguien o unos cuantos y le preguntaron a Jesús, oye, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Con qué? Y también, ¿quién te la dio? ¿Quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? ¿Quién me ayuda con algo que tengan en mente? A ver, estamos hablando de él, solamente de él, no nos vamos a involucrar. Edna, ¿qué piensa de esa pregunta? ¿Usted qué responde? Si usted estuviera en los zapatos del Señor Jesús, ¿qué respondería? Dice, ¿con qué autoridad y quién te dio esta autoridad? Mi papá. Simplemente les diría mi papá. Me dio la autoridad, ¿sí? Él me dio la autoridad y dice, ¿con qué autoridad? Con la autoridad de él, de mi papá. Bien. ¿Alguien Yo más? me quise leer otro pasaje. Lea el versículo que, para ponerlo acá. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? La autoridad es el derecho a hacer algo. Autoridad es el derecho a hacer algo. Y el poder es la capacidad de hacerlo. La autoridad es el derecho de hacer algo y el poder es la capacidad de hacerlo. La autoridad es la capacidad que se tiene debido a la posición que se tenga. Y el poder se relaciona con la capacidad real de realizar el trabajo, como lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Vamos a mirar unos cuantos pasajes de personas en la Biblia, como para poner un poquito en contexto todo esto que voy a decir esta mañana, de personas que teniendo autoridad o poder, deciden no ejercerlo, deciden no ejercer eso. Y hay muchas razones para no ejercerlo, según lo que estudié esta semana. Por ejemplo, debilidad de carácter, por estrategia o por parálisis, susto o lo que sea. No son capaces porque algo les pasa, ¿cierto? Y hay varios ejemplos en Primera de Samuel, capítulos 2 y 3, en Segunda de Samuel, capítulos 13 al 15 y 15, en Mateo 27, bueno, vamos a mirar. Uno de ellos, para arrancar, es Elí, el sacerdote, eso está en Primera de Samuel. Él era el sumo sacerdote y tenía 2 hijos. ¿Los hijos tenían la autoridad o el papá? El papá tenía la autoridad. Hofni y Finés no tenían la autoridad. Y estaban haciendo lo que ellos querían y como ellos querían. ¿Por qué motivo Elí no ejercía su autoridad y su poder? Debilidad de carácter. ¿Qué era lo que él tenía? Que no lo ejerció. Pues el asunto es que por no ejercer su autoridad, en un mismo día murieron o desaparecieron padre e hijos. Todos 3 desaparecieron, para no hablar de muerte, desaparecieron. Por ese pequeño motivo de no ejercer autoridad y poder. David, el rey David, está en Segunda de Samuel capítulos 13 al 15, es una historia bien interesante para leer. Era rey, pero también era papá. ¿En cuál de las dos tiene autoridad y poder? En las dos. Bien. Rey y padre. Cuando su hijo Amnón violó a su hermana Tamar, ¿ejerció la autoridad David?
pues como no la ejerció, su hijo Absalón vino y mató a su hermano Amnón, porque la autoridad y el poder no estuvieron presentes en ninguno de estos casos, ni para eh, eh, defender a su hijo Tamar o Absalón por haber dado muerte a su hermano. ¿Qué consecuencias tuvo eso? En Elí todos tres desaparecieron, murieron, todos tres, su familia completa. Y al rey David, como rey y padre, esta falta de autoridad y de poder de no ejecutarlos, por la razón que sea, debilidad de carácter, no creo que tuviera David. Yo supongo, ¿no? No sé, es como para meditar en eso. Eh, eh, Fomentó la rebelión y la división familiar durante toda su historia. Siempre hubo persecución contra él mismo, entre los hermanos y demás, por esa pequeña causa. No olvidemos que al Señor Jesús le preguntan con qué autoridad y quién le dio esa autoridad para hacer lo que usted hace. Bien. Hay otro bastante particular y es Poncio Pilato. Está en el versículo 27. Y dice que ¿cuánta autoridad tenía Poncio Pilato? La tenía toda en ese lugar, ¿cierto? ¿Tenía la autoridad para liberar a Jesús? Tenía la autoridad para liberar a Jesús. Tenía la autoridad para liberar a Jesús. Lo que alcanzó a decir, oye, yo no hallo delito en él. No hallo delito en él. Pero no lo liberó, lo entregó por miedo, por debilidad de carácter, por estrategia, porque pues era el rey y estaban diciendo que ese que estaba ahí también era rey. Entonces, por la razón que haya sido, no ejerció esa autoridad y ese poder que debió haber ejercido. Cedió ante la presión de la multitud. ¿Qué hizo? Como hacen muchas personas hoy en día, en todos los estados, en todas las situaciones de una sociedad, lavarse las manos. Se lavó las manos. Se salió por la tangente el señor Pilato. Pero lo que él podía hacer, no lo hizo. Y voy a mirar uno último. Son cientos de ejemplos que hay en la escritura, pero escogí los más relevantes, los que nosotros conocemos de primera mano, y es Acab, rey de Israel. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 21. ¿Qué pasó con Acab? No ejerció su rol de rey justo, de un rey que sirve a una sociedad, sino permitió que su esposa Jezabel tomara el poder. La autoridad y el poder la empezó a ejercer su esposa, que no la tenía. Y empezó a ejercer eso sobre la vida de su esposo de manera impía, de tal manera que tuvo como consecuencias el asesinato de una persona o la desaparición de una persona y el robo de una tierra. Entonces, uno preguntaría, ¿qué tal si el Señor Jesús no supiera quién era, de dónde venía y para dónde iba en cuanto a autoridad y poder? ¿Qué hubiera podido hacer o qué hubiera hecho? Si lo hubiera consumido el miedo o la pereza o qué les digo yo, sus estrategias, es que mejor yo hago mi estrategia, que es como por este lado mejor, o hubiese sido débil de carácter. Le hubieran preguntado, como le preguntaron al Señor Jesús, oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Le hubieran preguntado eso, pues no, porque nunca hubiera manifestado ese tipo de personalidad, de quién era y cómo era él en todo lo que estaba expresando. Todo eso que acabamos de leer de Acab, de Elí y todo eso, pues contrasta mucho con lo que significa poder de autoridad, que es para servir, para hacer justicia, no para quedarse quieto ni para abusar de ella tampoco, ni mucho menos. Eso está en Romanos 13, si lo quieren ver. En una época
cuando los cimientos de la autoridad corren peligro de desmoronarse, aunque estamos en una situación bastante caótica a nivel del mundo, cuando esa autoridad corre peligro de desmoronarse en la iglesia, en el hogar, en la sociedad y en otros aspectos en la vida en general, creo que es muy necesario conocer, saber la respuesta a la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Con qué autoridad y quién te dio esa autoridad para hacer todas estas cosas? Es necesario. Hay hogares desbaratados, sociedad desbaratada, la iglesia, Dios la ve santa, justa y todo lo demás, sin mancha y sin arruga, pero las comunidades están en situaciones también bastante complejas. Entonces, vamos a escuchar de primera mano qué dice la Escritura al respecto de esa pregunta que le hicieron al Señor Jesús. Hacer un pequeño recorrido por varias partes, todos vamos a leer y a ver qué nos dice el Señor a cada uno de nuestro corazón. ¿Qué entendemos y en qué nos involucra el texto o los textos a nosotros, la Escritura? Dirá uno que para qué va a leer esta Escritura si es que no la sabemos. Pero pensando en el Señor Jesús, yo creo que el Señor Jesús sabía que las Escrituras es palabra de Dios y que por lo tanto esas Escrituras hablan de autoridad divina, hablan de poder también, hablan de todo lo que Dios es, ¿cierto? Las Escrituras. Por eso, segunda de Timoteo 3:16, no me acuerdo qué es lo que dice, pero ¿qué dice? Hablando de las Escrituras. Todo esto es para que por favor nos acomodemos esta semana a meditar un poquito en las preguntas que le hicieron al Señor Jesús, pero también en las preguntas que el Señor Jesús hizo en su tiempo también. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, le hace sentir dolor a la persona cuando va en contravía de la palabra, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Y esto lo tenía muy claro el Señor Jesús, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios esté, o sea, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que el Señor Jesús, en su estudio de la palabra, creo que en sus oraciones empezó a ver, como hijo que era de Dios, que ya sabía que necesitaba estar enteramente preparado para toda buena obra. Y para eso necesitaba de algo muy importante, de esa autoridad y ese poder que eran necesarios para lanzar semejante palabra que empezó a lanzar en ese tiempo, moviendo los cimientos religiosos de la época, todos los cimientos religiosos que se creían con la potestad de todo, la política, la cultura, la manera de llevar un hogar, la manera de los hombres tratar a las mujeres. Absolutamente todo vino a revolucionar el Señor Jesucristo con sus enseñanzas. Pero ¿con qué autoridad y quién le dio la autoridad para hacer todo eso? Bien. Entonces, Nelcy, si está ahí, ya le va a leer Marcos 11. Egna y familia leen Lucas 9. Milenita lee Marcos 3. Y hasta ahí. Por ahora hasta ahí. Marcos 11:28, Nelcy, por favor. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Muy bien. Vamos a mirar unas cositas ahí para adelante en Lucas 9, del 1 al 2. Gracias, Nelcy. Lucas 9, 1 y 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Gracias.
palabras que tengo resaltadas en mi escrito acá es, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué les dio? Poder y autoridad. ¿Se los dio quién? Jesús, el Señor Jesús. Marcos 3, 13 al 15, por favor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Muy bien. Dos cositas. Les dio poder y autoridad, según Lucas, y según Marcos, estableció a 12 para que estuviesen con él, palabra clave, y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí sigue una lectura, que vale la pena también repasar. Estos son, por eso decía, yo de lo macro saqué lo más poquito para que pues en una reunión como esta logremos ver algunas situaciones acá. Yo voy a leer Mateo 9, versículo 35 hasta el 10, versículo 1. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, versículo 36, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucho, hay mucho trabajo, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La pregunta que tengo, ¿de dónde sacó Jesús la autoridad y el poder para darle a sus discípulos? ¿Cómo se los dio? ¿Cómo se los dio? Reciba poder y autoridad y poder. Como yo lo tengo, ustedes lo tienen. Pero aquí dice, les dio autoridad y poder. ¿Quién me ayuda un poquito con esa respuesta? No tan como tan religiosamente, sino demos respuestas. Y miramos a ver hacia dónde el Espíritu de Dios nos lleva, ¿sí? Esa escena me recuerda a la serie esa de Los Elegidos, cuando ocurre esto que estamos leyendo, y uno de los discípulos dice, venga, yo me perdí alguna imposición de manos, pasó algo que yo no siento nada diferente con el poder y la autoridad que me está dando. O sea, ellos estaban esperando algo extraordinario para recibir ese poder y esa autoridad. Entonces Jesús les dice, ya la tienen. Y es impresionante que a partir de ahí ellos van y hacen eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Para mí, que creyeron quién estaba hablando. Que creyeron quién les estaba hablando. ¿Quién aporta algo más a estas preguntas? ¿De dónde sacó Jesús la autoridad y el poder para darle a ellos, para echar fuera demonios, sanar enfermos y todo lo demás? Yo puedo ver que pues ellos, como él dijo, digamos en Juan 17, él dijo, ellos han creído que yo salí de ti por las cosas que lo veían hacer, ¿sí? Entonces ellos, digamos, la cuestión acá es creer realmente lo que Dios dice, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesús y simplemente Él les dijo, vayan y hagan. Yo les doy, ¿sí? Autoridad y potestad, o les doy autoridad para que hagan estas cosas. Entonces, lo que ellos veían, lo veían a él hacer. También
pues mirando lo que el centurión también le dice, que ve a hacer a él que reconoce o el que tiene autoridad, ve y sabe cuando alguien realmente está también sujeto a ella, ¿no? Y la puede ejercer. O Bien, sea, porque sabe que hay alguien por encima de él también. Ellos reconocieron que él había venido de alguien superior. gracias, Nelcy, gracias. Egna, va bonito todo esto. Bueno, dice acá, tener autoridad es poseer la facultad legítima, reconocimiento o influencia para dirigir, tomar decisiones y establecer normas que guíen a un grupo, basándose en la confianza y el respeto, más que en la simple imposición. Se ejerce liderando con el ejemplo, comunicando expectativas con claridad, tomando decisiones justas, fomentando el consenso y a menudo mediante el servicio para el bien común. Entonces eso me permite pensar que no es que es como por decir tener un pedazo de pan y entregárselo a alguien, sino precisamente por eso él tuvo a sus 12, caminaron con él, aprendieron cosas con él. Él recibió, digamos que de su padre esa autoridad. ¿Cómo la recibió? Siendo pues su hijo, creyendo en eso, en que él es su hijo, aprendiendo también, porque dice la palabra que él también aprendió. Y eso él se lo dio a sus discípulos. No es que les haya dado como, vuelvo y lo repito, como un pan, como algo que se pueda dar, algo visible. Era más bien con su ejemplo, con las cosas que él hacía, cómo las hacía. Entonces, de esa manera pienso que les dio a ellos esa autoridad. Gracias, hermana Egna. Pues vamos a ver qué dice la escritura, ¿cierto? Tengo una porción de la escritura que está en Marcos 16, del 17 al 20. A ver en qué nos ayuda. Y estas señales, Marcos 16, del 17 al 20, para que la busquen. Y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, se fueron para la casa. No, aquí dice, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y confirmando la palabra que ellos hablaban con las señales que les seguían. Amén. Eso dice ahí, ayudándoles el Señor. Estas señales seguirán a los que creen. Todo lo que han dicho es cierto, es verdad. Vamos a mirarlo en la escritura, cómo hizo el Señor Jesús para creer todo eso, porque estamos hablando de él, no de nosotros. ¿Cómo lo creyó? ¿De qué manera creyó él que había salido del Padre y que al Padre iba? Y que el hecho de, como dice Juan 17:25, el hecho de conocerlo, porque yo le conozco, generó lo que le preguntaban a él, de dónde, con qué autoridad y quién le dio la autoridad para hacer todas estas cosas. Entonces vamos a arrancar con Juan capítulo 14. Vamos a leer del 8 al 14, por favor. Vamos a prestarle atención porque digamos que no es que nosotros no hayamos leído las escrituras, pero lo que quiere el Señor es ubicarnos dentro de las escrituras, que podamos entender por qué Jesús entendió quién era, cómo hizo para saberlo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Jenny, por favor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Quién era el único que conocía al Padre? Jesús. ¿Dice que los discípulos conocían al Padre? No. Muy bien, siga. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Gracias, Jenny. Gracias, gracias. Solo voy a manifestar con lo que voy a decir lo que tengo resaltado para poder llevar esta enseñanza. Entonces, hay alguien que le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, solo con que nos muestres al Padre. ¿Qué quería Felipe? ¿Cómo quería que Jesús le mostrara al Padre? ¿De qué manera se había multiplicado los panes, se había hecho un montón de cosas? ¿De qué manera quería Felipe que Jesús le mostrara al Padre? ¿De qué manera quiere usted que Jesucristo se manifieste a su vida? ¿De qué manera lo quiero yo? ¿Cómo quiero conocer la autoridad y el poder de Jesús? ¿De qué manera? Oye, ¿de qué manera? ¿Qué le contestaría yo a un hombre como esos? Entonces Jesús le hace una pregunta, porque todo esto, si ustedes notan, tienen muchas preguntas. Oye, Giovanni, tanto tiempo que estoy con usted y no me ha conocido. O sea, ¿qué tuve que haber visto yo? Porque, oye, muéstrame al Padre. Y el Señor le dice, ¿usted no me conoce? ¿Usted todavía no me conoce? Tanto tiempo que hace con usted y no, nada. ¿Qué había en el corazón de Felipe? ¿Qué visión tenía? ¿En dónde estaba ubicado Felipe? ¿Cuáles eran sus pensamientos con respecto de aquel que había acompañado por tanto tiempo? Que todavía no lo conoce. Palabra clave, acuérdense. Yo sí conozco al Padre, yo sí lo conozco, dice el Señor Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué tipo de ver es del que está hablando el Señor Jesús? Por favor, anoten todas esas preguntas porque yo no las voy a responder. ¿Qué tipo de ver es ese ver? Oye, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Hasta dónde está viendo Felipe? Pero ¿hasta dónde lo está invitando el Señor Jesús a ver? ¿Hasta dónde? ¿Cómo me puedes decir tú, muéstrame al Padre? ¿Cómo todavía a estas alturas de la vida usted me está diciendo, muéstrame al Padre? ¿A ustedes les parece una caricia eso o cómo lo ven? Porque eso no son preguntas así como tan cariñosas que digamos, ¿no? Y le hace otra pregunta en el versículo 10. ¿Usted, Felipe, no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Para no hacer quedar tan mal a Felipe, más bien pensemos en el Señor Jesús, en el proceso que está llevando con sus discípulos. Todos los que empezaron a caminar con él, su vista era muy corta. Solo podían ver lo que la ley y los escribas y fariseos les tenían impuesto. Hasta ahí podían ver, nada más no podían ver. ¿De qué manera agradar a Dios? Haga obras, haga aquí, allí. No podían ver más de para allá. Cuando de pronto aparece alguien que le dice, oye, mire, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy esto, yo soy esto, yo soy el evangelio, yo soy muerte, sepultura, resurrección, por favor. Y eso es una locura. Y más locura que los que están andando con Jesús fueron desechados por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, porque no eran tan inteligentes para pertenecer al Sanedrín. Y ellos no pasaron las clases
para ser rabinos ni nada de esa cosa. Eran desechados de toda esa gente. Entonces, ¿cómo estaba su mente para poder ver un poquito más allá de lo que el Señor Jesús les venía mostrando hace tiempo para hacerle la pregunta? Tanto hace que estoy con ustedes y ni siquiera saben quién soy. No tienen ni idea de quién soy, por favor. Entonces, oye, ¿usted no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Usted no cree que Él fue el que me envió? Que yo vengo es porque Él dijo que viniera. Es más, las palabras que yo les hablo, ni siquiera las hablo por mi propia cuenta. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús a los discípulos en ese momento? Contestándole a Felipe. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pareciera una contradicción lo que dice ahí. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Coma, ¿qué tiene que ver? Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Parece ser que hay dos cosas extraordinarias que está hablando el Señor Jesús aquí. Las palabras que Él habla tienen autoridad y poder. Sí. ¿Cómo se manifiesta el poder? Por las obras. ¿Quién hacía las obras? El Padre. La autoridad para hablar la palabra y la palabra acompañada por unas obras, por unos hechos extraordinarios que estaban pasando allí. Créanme, por favor, que yo soy en el Padre y el Padre en mí, créanme. Y si no, pues créanme de otra manera. Créanme por las obras. Que yo no me mando solo, que no vengo solo, que no me gobierno solo, que el Padre mora en mí, yo moro en el Padre, y entonces por eso es que hago lo que yo hago. Palabras claves: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Palabras reclaves para todo esto. No las dejen por ahí al aire. Versículo 12. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cómo se cree en él? ¿De qué manera le estaba invitando el Señor a sus discípulos a creer en él? ¿De qué se trataba eso? Si usted cree en mí, pues va usted a hacer mejores obras que yo. Y les dice, porque yo voy al Padre. No voy a estar aquí más, presente en cuerpo, ¿no? Y entonces Jesús empieza a aplicar una fórmula con ellos. Versículo 13. Escuchen esto. Yo solo les estoy diciendo lo que vi. Les corresponde a ustedes profundizar en eso. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, en cabeza de Felipe, les dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré. ¿Qué hacía Jesús? Pedir al Padre. Eso era lo que él hacía y le está diciendo, mire, esta es la fórmula, muchachos, si fuera una fórmula, ¿no? Todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo le piden en mi nombre, yo lo haré. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Entonces, 4 cositas o 3 cositas bien interesantes. Por favor, si quieren escribirlas bien, pero me gustaría. Comunión íntima. Comunión íntima. Unidad, que parecía ser lo mismo, pero no, la comunión me lleva a la unidad con creer y pedir. Comunión íntima, unidad, creer y pedir. Si ustedes leen los textos, y los que les voy a dejar para leer, que es el capítulo 17 de Juan, ustedes van a decir si lo encuentran o no lo encuentran. Todo el libro de Juan, pueden estudiarlo, que eso es una gran cosa también. Comunión íntima, unidad, creer y pedir. Él vive en mí, yo vivo en él. Lo que oigo de mi Padre, lo que veo hacer a mi Padre, yo lo creo y yo le pido. Yo te pido, Padre, que estos puedan entender. Yo te pido porque esta mujer resucitó de los muertos, porque este hombre pueda ver, porque este puede hablar, porque este deje de ser loco, porque este paralítico camine. Yo te pido, Padre, porque tengo comunión íntima contigo, porque te creo. Entonces te puedo pedir. Hay una unidad entre nosotros.
¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Le preguntan al Señor Jesús. ¿De dónde sacó Jesús, o el Señor Jesús, la autoridad y el poder aún para darla a sus discípulos? Vamos a leer un versículo realmente lindísimo, lindísimo, lindísimo. Muy lindo, que aquí nos va a ayudar mucho a lo que nosotros estamos hablando esta mañana. Juan 1:18. Y no estoy hablando abiertamente del Espíritu Santo. Estoy hablando de comunión íntima, de creer y de pedir. Estoy hablando de un hombre que hizo estas cosas y manifestó el poder y la autoridad de quien lo envió. ¿Cómo fue visible eso? Pues dice, si no me quieren creer a mí por lo que les digo, en la palabra, como leíamos ahorita en 2 de Timoteo, sirve para, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Si no me creen con eso, créanme por las obras. Que sí hay autoridad y que sí hay poder, y que fui enviado del que tiene la autoridad y el poder. Juan 1:18, Pipe. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie, jamás lo ha visto. ¿Quién lo vio? El Hijo. ¿Y cómo hizo el Hijo para verlo? ¿Cómo hizo el Hijo para verlo? ¿Se le apareció Dios y lo vio? Si nadie lo ha visto. Entonces dice enseguida, el unigénito Hijo dice que está, de estar, de morar, de vivir en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces mire lo que dice acá. ¿Qué significa estar en el seno del Padre? ¿Qué significa que Jesús estaba en el seno del Padre? Seno. Voy a dar un significado del griego que le da sentido a lo que estamos hablando. Se dice de la relación íntima y esencial del Señor con el Padre. Eso significa estar en el seno del Padre. Una relación íntima y esencial. Vaya, sí que es esencial. De nuestro Señor Jesús con el Padre. También puede significar estar en el lugar de honor. ¿Se acuerdan del mendigo en el seno de Abraham mientras el rico Lázaro estaba allá sufriendo? Estar en un lugar de honor significa, como en el mendigo en el seno de Abraham. O como Juan, recostado en el pecho de Jesús. Ese es un lugar de honor, un sitio de honor. Que honestamente, en la medida que voy estudiando, yo no me lo quiero perder. Yo quiero estar en ese seno, en ese lugar de honor, en esa intimidad, en esa comunión, en ese creer, en ese tener la tranquilidad, ¿cómo le digo yo? La tranquilidad de poder hablar con mi Padre y pedirle cosas a mi Padre, estoy hablando por el Señor Jesús, y que sucedan esas cosas, como sanidades, como milagros de todo tipo, resucitar muertos, para que la gente diga también, oye, ese señor que está allá habla como quien tiene autoridad. ¿De dónde sacó usted eso? ¿Quién se la dio? Estaba en el seno de su Padre. Juan 1:18 tiene un sentido verdadero y eterno. Y es que el Hijo está calificado por estar en el seno de su Padre para revelar al Padre por razón de la continua comunión con Él. Hemos leído en varios textos que noches enteras se la pasaba en la presencia de su Padre, en el seno de su Padre, oyendo y viendo la voz de su papá, oyendo y viendo lo que él decía y lo que él hacía. ¿De cuánta escritura se alimentaba el Señor Jesús a diario? Aunque ya llevaba 30 años en la escritura, estúdiela y estúdiela y estúdiela, no dejó de hacerlo porque ahora le llegó la hora del ministerio, ¿no? Es cuando más iba a la presencia del Señor.
Era cuando más se acercaba a la presencia de Dios, a meditar en las Escrituras, a escuchar a su papá hablar, para que la gente se asombrara de él. ¿Felipe lo había podido ver? No. ¿Sus discípulos lo habían podido ver? Pues no, les está enseñando a sus discípulos. Nadie ha visto al Padre, pero si usted me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿A dónde quería llevar a sus discípulos? A que como él también estuviera en el seno de su Señor y lo escucharan hablar y entendieran su charla y entendieran su mensaje y creyeran a su mensaje y se convirtieran en hijos. Porque este es un proceso para ellos bastante bonito por demás. Dice Marcos 6:12, 6:2, Marcos 6, versículo 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde? O sea, ¿y qué sabiduría es esta que les da y estos milagros que por sus manos son hechos? Además que nunca había ido a la escuela ni a estudiar ni nada, lo vieron pasar con el cuaderno para la escuela, jamás. ¿De dónde este man sale con estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Y se sigue preguntando el texto. ¿No es este el carpintero, hijo de María? ¿No es este el carpintero, hijo de María? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿A quién querían ver? ¿Qué les quería enseñar el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Qué quería que entendieran? Cuando los discípulos escuchaban estas preguntas, ¿qué se responderían ellos a sí mismos? No, este es el rey que viene aquí, no falta sino que llegue la gente aquí con espadas y todo tipo de armas para ir a vencer a Roma y a todos los que nos tienen y a todos estos fariseos y acabarlos a todos. Claro, ese es ustedes lo conocen, no saben con quién es que está tratando. Él nos prometió que nos iba a traer libertad. Seguramente pensaron eso. ¿Qué pensará el creyente de hoy? Es la pregunta que yo me digo cuando se hacen estas preguntas, ¿cierto? ¿Qué pensará el creyente? Porque, ¿o qué pensarán de nosotros? Vamos a ponernos como los buenos acá también hoy. Y esas preguntas, que es el carpintero, que es hijo de María, que es hijo de José, no serán para rebajarlo, para ponerlo por el piso, porque luego un carpintero, ¿qué puede saber? Un constructor de edificios, un, un profesor, un médico, ese que va a saber de cosas de esas. ¿Cómo se atreve a decir que es enviado del Padre? ¿Cómo se atreve a decir que Él es el camino, la verdad y la vida? Este man está loco. No tiene los títulos ni las garantías, no es teólogo, no es no sé qué, para poder manifestar que sabe alguito. Pues eso le pasó al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, en medio de toda esa controversia que venimos hablando, lanza una que les cayó supremamente mal. Juan 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Jesús está haciendo una afirmación muy poderosa para ese tiempo, por las personas, por el auditorio que lo estaba escuchando. Esa frase, yo y el Padre uno somos, generaba pena de muerte de una vez, sacrifíquenlo o mátenlo a pedrada o a látigo, lo que sea, pero eso generaba muerte. Yo y el Padre uno somos. Esa es una afirmación realmente contundente, muy contundente, porque él dijo, crean por las obras, que es el fruto de ser uno con el Padre. Muchas obras que estaban manifestando que él sí era el Mesías, que daba vista a los ciegos, que los sordos iban a escuchar, que los mudos iban a hablar, que los cojos iban a andar o iban a caminar. Yo y el Padre uno somos. Y él dijo que todo esto iba a pasar. Y él dijo que lo que está aconteciendo está en este momento, ya él lo había dicho. Lo había anunciado a través de los 5 libros del Pentateuco, los salmos, los profetas mayores y menores y demás.
Proverbios. Yo y el Padre uno somos, vea, estamos conectados desde allá, desde que Él empezó a hablar de que iba a enviar un Mesías, ahí ya se está sucediendo todo. Yo y el Padre uno somos. Luego, lo que está aconteciendo acá en este instante, dice Jesús, es porque ya Él lo había dicho. Y estoy manifestando que Dios no miente, que Dios no cambia, que Dios cumple sus promesas. En este caso, la promesa de el Mesías, del Libertador. Yo estoy acá. Yo y el Padre uno somos. Dice Juan 5, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, les juro, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿En dónde estaba Jesús? En el seno del Padre, en el lugar de honor, de privilegio. Porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Yo y el Padre somos uno. Somos uno. Y dice el versículo 20, hablando del Señor Jesús, porque el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que ustedes se maravillan. Pues lo va a resucitar de los muertos. Va a volver otra vez. Va a venir por un remanente que se llama la iglesia, su prometida. Va a venir por ella, purificándola todos los días con la palabra, santificándola, lavándola todos los días, apartada para Él. Todo eso está diciendo, yo y el Padre no somos. Eso es lo que yo vengo a hacer, a dar mi vida, para que todo el que crea no muera, sino tenga vida eterna. Él entendió su posición, Él entendió la relación, Él entendió la comunión, Él entendió la unidad, producto de ese trabajo diario de acercarse a su Padre en oración, en el estudio de la palabra, lo entendió con una claridad enorme. ¿Cómo lo sabemos? Este habla como quien tiene autoridad. ¿De dónde usted sacó la autoridad? ¿Quién se la dio? Y fue más atrevido todavía, porque dijo que se la dio a sus discípulos. Esa autoridad y ese poder. Se la dio a sus discípulos. Bien. Lucas 10, 21 al 24, por favor. Y dice, en aquella misma hora. Un poquito más despacio, por favor. Okay. Y para que todos podamos pensar mientras leemos con usted qué es lo que ahí está diciendo. Okay. Yo y el Padre uno somos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jenny, ¿era para los que miraban con menosprecio al carpintero, al hijo de fulano, el sultano, que era para ellos? Parece que no era para ellos. Era para personas realmente sencilla, humilde, que acepta un mensaje de ellos sin poner ninguna traba. Para ellos era ese tipo de mensaje. Siga, Jenny. Dicen, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis,
Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Gracias, Jenny. Tengo una pregunta en el versículo 22. ¿Cuáles fueron todas las cosas que le fueron entregadas a Jesús por su Padre? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Las tenía Jesús? No. Le fueron entregadas por su Padre. ¿Cuáles serían? ¿Quién me ayuda un poquito? En los otros versículos dice que las obras, y son las mismas obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que expresan quién es el Padre. Y El como pensamiento. como está en el Padre, entonces manifiesta la autoridad del cual le preguntan y el poder que le preguntan que quién se lo dio y que dónde salió y que por qué lo hace. La autoridad y poder, el conocimiento íntimo de quién es su papá, exclusivo para él. La capacidad de revelarlo, porque le fue dado autoridad, por lo tanto podía ejecutar, dar a conocer, revelar quién es el Padre, a quien él quiera. Poder y autoridad. Todas las cosas me fueron dadas. Alguien dice que fueron las personas que iban a creer en él. Todas las cosas me fueron dadas por mi Padre. Pero prefiero pensar, eso hay muchas cosas que se dicen, pero prefiero pensar y creer que lo que estoy viendo en toda esta semana y en estos días es que él recibió todo lo que Dios le dio para capacitarlo, prepararlo en esa comunión íntima que Jesús tenía con él para poder ejecutar la obra máxima de todas las obras que se han ejecutado durante toda la historia de la humanidad, que es la redención de nuestras almas. Porque ejecutó su palabra, porque la creyó, porque lo vio, porque caminó con él, porque aprendió de él, porque lo dio a conocer y fue a la cruz, haciendo posible con la resurrección que nosotros podamos creer que esto es cierto y es verdad, que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Porque no le dio miedo, porque no le dio pereza, porque no era débil de carácter, sino que ejecutó con plenitud, que era el Hijo de Dios, el enviado, que se la pasó todo el tiempo en el seno de su Padre, en ese lugar de privilegio, teniendo una comunión íntima, una unidad con su Padre, le creyó y por tanto podía pedirle: te ruego, Padre, no solamente te ruego por estos que están conmigo, sino por los que están en el mundo. Te ruego, Padre, te ruego. Si ustedes leen Juan 17, mirando esto, eso va a tener una grandeza muy poderosa en la vida nuestra. Muy grande, si logramos entender por qué Jesús empezó a expresar todo eso, esa petición, sin haber pasado, creyéndola, viviéndola, dándola a conocer a todos sus discípulos. ¿De dónde sacó él eso? ¿Quién le dio la autoridad? ¿Por qué él hace esas cosas? Por el lugar donde vivía, por la posición que tenía, por la relación que tenía. Pudiera hacer muchas preguntas de nuestra vida personal, pero eso es usted el que debe, como yo, entrar a la comunión íntima con nuestro Señor y decirle: Señor, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Creo que la única manera de que esto deje de ser de tal manera para mi mente, que esto me hace duro, esto se me hace difícil, esto, aquello, es en tu seno, Señor Jesús. Es ahí escuchándote hablar, recibiendo tu consejo, tu vida. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Estos han creído que tú me enviaste. Estos han creído que tú me enviaste. Yo te conozco, pero estos creyeron que tú me enviaste, porque no he hecho otra cosa sino manifestar quién eres tú.
Juan 17, versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Primera petición, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Resucítame de los muertos. Levántame. Levántame. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida, ¿a qué hora recibió esa potestad? ¿Cómo recibió la potestad para dar vida? Para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna. Escuche que le dio una potestad para dar vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, dice la Escritura. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Tremenda potestad que le dio al Señor Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. O sea, te he dado a conocer. He acabado la obra. Está orando el Señor Jesús, orando a su Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. No era la obra de Jesús, fue la obra que vio hacer al Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tampoco fue a los que él quiso en ese momento. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Autoridad, poder, producto de una comunión íntima, de una unidad con su Padre, de creerle a su Padre y de poder decir una oración como estas, porque sabía lo que estaba diciendo. Porque las palabras que me has dado, que me diste, les he dado yo a ellos. Lo que tú me dijiste, yo se lo he dado a ellos. Se los he dado. Se los he dado. ¿Cómo hizo el Señor para darles autoridad y poder a sus discípulos? Para echar fuera demonios, para todo lo demás. Vuelvo y repito. He manifestado tu nombre a todos estos hombres. Ellos entendieron que todas las cosas que proceden de ti y han guardado tu palabra. Todas las cosas, voy a leer literal, porque las palabras que me diste les he dado, dice el versículo 8 del capítulo 17. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, por eso salieron a predicar y se sanaban los enfermos, resucitaban los muertos y echaban fuera a los demonios. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo se santificaba Jesús a sí mismo? En el seno de su Padre, escuchando a su Padre, viendo a su Padre. No había otra manera. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego, pide, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea que, ¿en qué lugar tenían que estar esos discípulos? Para manifestar lo mismo que el Señor Jesús decía y aún mayores cosas. Para que todos sean uno, para que todos sean uno, lo mismo que Él con el Padre. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. No hay otra manera de recibir lo que el Señor Jesús da. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces otros van a creer lo mismo que sus discípulos creyeron cuando los discípulos salían a predicar. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno. Esa gloria es un hecho extraordinario, que es la unidad con su Padre. Y esa unidad Él quiere que la tengan sus discípulos, para que sean uno. Oye, yo les mostré al Padre. Ellos pudieron ver a través de mí quién eres tu papá, entonces les mostré tu gloria.
a través de esas obras que se hicieron, a través de manifestar una palabra verdadera y de poder, para que ellos también sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos, en los discípulos, y el Padre en Cristo, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, y agrega, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No hay ninguna diferencia en ese amor. Padre, aquellos que me has dado, quiero, dice el Señor Jesús, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Cómo recibieron autoridad y poder para echar fuera demonios, sanar enfermos y todo eso? Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer a uno para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para este ejercicio de manifestar quién era el Señor de ellos, necesitaban el Espíritu Santo, necesitaban el amor del Señor en ellos. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? ¿De dónde sacó Jesús el poder y la autoridad para dar a sus discípulos? Comunión íntima, unidad, creer, pedir. Conocer al Señor Jesús vale la pena. Vale la pena preguntarse una vez, dos veces, tres veces cada frase que él decía, por qué la dijo, qué lo llevó a decirla, de dónde la sacó. Vale la pena. Para esos discípulos valió la pena. Si esos discípulos no hubieran hecho, no hubieran creído, no hubieran tenido comunión con su Señor, no lo hubiesen escuchado hablar y hubieran ido más allá de lo natural, sino a lo espiritual, a lo eterno, nosotros no estábamos acá reunidos hoy. La autoridad y el poder se consiguen en el seno del Padre, en el seno del Hijo. Ya nos ha sido dada a la iglesia el poder que viene de lo alto, que es el Espíritu Santo, poder para llevar el mensaje en nuestras casas y fuera de nuestras casas. Poder para nosotros en verdad tener una comunión íntima con el Señor y poder renovar nuestra mente, transformar nuestras vidas, como lo hizo el Señor Jesús, como se lo enseñó a sus discípulos, que nunca jamás volvieron a ser los mismos después de haber entendido de dónde proceden todas las cosas, cómo se consiguen todas las cosas, cómo recibo yo el poder y la autoridad para. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es esa posición? Ya tenemos, nosotros por ejemplo tenemos posición de hijos. Entonces ellos entendieron. Y después de la obra de la cruz, eso se magnificó absolutamente. Un hombre ignorante, sin estudio como Pedro, si uno analiza las prédicas de Pedro en Hechos, eso es una cosa extraordinaria. Extraordinaria. De Pedro, de Juan y de todos los que escribieron cartas y demás. Yo quiero decirles que, por favor, nos metamos en él, nos metamos en él, hagámoslo. Vivamos en ese lugar de privilegio el 100% de nuestro tiempo. Ah, pero yo trabajo, sí, pero es que en el trabajo usted está manifestando quién es su Señor, quién es su papá, quién es su guía. En la oficina, en el trabajo, jugando fútbol o parqués o lo que sea, como sea, que todo el mundo pueda conocer por la luz que irradian nuestras acciones y nuestra vida, que somos enviados del Señor Jesucristo, que somos enviados de Él. ¿Alguien quiere expresar su pensamiento esta mañana para alimentar un poco más una reunión como esta, por favor? Sí, yo quiero opinar. Y es en los 4 ejemplos que vimos de Elí, el rey David, Pilato y el rey Acab, todos ellos tenían autoridad y poder,
pero llevaron a la muerte. En cambio, esa autoridad y poder del Señor Jesús trajo vida y vida eterna. Pero en Juan 14:8 veía que cómo él pudo ejercer esa autoridad y poder. Pues su ser siempre hubo unidad, su ser siempre manifestó. Entonces su espíritu, su alma y su cuerpo siempre fueron uno. Y pues yo lo vi visible ahí en donde dice el versículo 9, me has conocido, su espíritu lo conoció, yo soy en el Padre, su alma sabía quién era y las palabras, su obra, su cuerpo manifestaban. Entonces todo su ser manifestaba a su Padre, por ende podía ejercer esa autoridad y ese poder. Y asimismo sus discípulos pudieron ver eso. Entonces, cuando el Señor Jesús les dio esa autoridad, creyeron y por lo que habían visto en el ser del Señor, esa comunidad, esa comunión perfecta con su Padre. Porque cuando en el dicho popular aquí que dice, no sabe quién soy yo, ese no sabe quién soy yo, el Señor no lo usó para hacer daño. Ese yo soy que él decía, lo que causaba en el ser de la persona que lo escuchaba era mirarse a sí mismo, dónde estoy ubicado, que no estoy bien. Y eso me parece bonito ver al Señor Jesús, ver hacer eso. Entonces lo que me llevo es que ese poder y autoridad ya me ha sido dada y ahora tengo que ejecutarla para vida en todos los roles que yo ejerzo como persona. La semana pasada hablábamos de que el Señor siempre tiene palabra de ánimo para todos, nos anima y nos anima. Eso que acaba de decir Milena es exactamente eso, son palabras de muchísimo ánimo de parte del Señor para nosotros. El Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios está activo en nuestra vida diaria. Así que, gracias Milenita. Bueno, estaba aquí meditando en una expresión del Señor Jesús que dice lo siguiente. Esa la leímos hoy, San Juan 5. Les dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, me llamó muchísimo la atención que el versículo dice, no puede. Uno cuando habla de poder o no poder, ¿sí? Yo puedo hacer esto o no puedo hacer aquello, ¿sí? Y entonces uno piensa en ese texto y dice, ¿a qué se refiere? ¿A la capacidad? ¿A la autoridad? ¿Qué está diciendo el texto? ¿Sí? Entonces, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Usted cómo entiende que Él es la palabra? ¿Cómo entiende eso? O sea, de esto creo que para el creyente es, ¿qué diríamos? Un emblema, ¿no? ¿Cierto? Pero yo quisiera hacer la pregunta, y si alguien quiere contestar, qué bueno. ¿Cómo usted entiende eso? ¿Qué es la palabra? ¿Cómo ve eso? ¿O qué se viene a su mente, a su corazón? Hola, buenos días. Lorena, a ver, le cambié la voz. La expresión, pienso que la palabra es la expresión visible del pensamiento de Dios, que es Jesús, exactamente. Ok. Gracias. Entonces, cuando Él, que es la palabra, se manifestó por su propia cuenta. ¿Puede ser así? No. Realmente no podía. Por eso la expresión de la escritura es,
yo no puedo. ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo en este instante, mi palabra sale, no sale por su propia cuenta. ¿Quién la envía? Para que salga, El pensamiento. que es mayor. Y eso también lo dice la escritura, el pensamiento es mayor. Luego no se quebrantó esa ley de la autoridad. Esas palabras no podían salir. Él no podía salir por su propia cuenta. Fue enviado para manifestar el pensamiento que es mayor. De donde sale todo, es la fuente. ¿Sí? Por eso él dijo, yo no puedo. Pero mire, te quería leer esta escritura que está en Corintios. Primera de Corintios 2. Es particular que dice, no puedo hacer nada, Exactamente. Es que porque hay una... lo deja muy claro. Lo deja muy claro. No puedo. O sea, no es una cuestión de, no era una cuestión de que él quisiera decir, ay, no, es que yo no me subleo a la autoridad, entonces yo tengo que obedecer juiciosamente a mi padre. Él no estaba diciendo eso. Estaba diciendo por naturaleza, ¿sí? Yo no puedo hacer eso. O sea, yo no salgo de la nada. Yo salgo y manifiesto y hago y digo, sí, me enviaron. Pocas palabras. Yo no lo podría haber hecho solo. Esto, mire, hacer el ejercicio y pensar en esto, créame que le abre a uno demasiado el entendimiento en el sentido de no quedarse solamente uno con la enseñanza de decir, sí, él tenía la autoridad porque tenía una comunión. Claro. A ver, si usted no tiene una comunión, por supuesto no sabe en qué va a creer, porque usted en qué puede creer si no lo ha escuchado. Pues tiene que antes haber hecho un ejercicio de escuchar algo. ¿Cómo se escucha? Pues hablando con alguien. ¿En dónde? En la comunión, en la intimidad, ¿cierto? Mire que hay unas cosas para llegar ahí a manifestar, ¿cierto? Y uno tendría que pensar en todo eso, que si él no hubiera tenido esa conexión, no hubiera estado conectado, eso era imposible, porque además ningún ser humano, además del Señor Jesús, estaba conectado con el Padre. Ninguno. Todo el mundo estaba destituido de la gloria de Dios, separado. Luego era imposible para cualquier individuo oír al Padre, tener comunión con el Padre y manifestar al Padre. Estamos hablando de algo de connotación mayor, ¿sí? Eso era imposible. Por eso él dijo, yo no vine aquí por mi propia cuenta, sino que he sido enviado. Porque está diciendo, yo estoy conectado, yo oí y manifiesto porque soy el verbo. Y ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y lo puedo manifestar no porque yo quiera, sino porque él decidió manifestar su pensamiento. Y yo estoy mostrando como hijo esa revelación. Esto es algo impresionante, de verdad. Y ahí no termina todo, porque esa obra de manifestación era para que viniera luego el Espíritu y mire lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y créame que no lo recibíamos solo nosotros. Él lo tuvo que recibir primero. Cuando recibió toda la honra, toda la gloria, toda la autoridad, recibe el Espíritu. Dice Hechos de los Apóstoles 2 que esto es una bomba para cualquier lugar donde usted se pare a decirlo. Lo recibe, lo imparte, ¿cierto? Y se completa la ecuación, porque todo esto se dio por un deseo del Padre que lo leíamos hoy en Juan 17. Leímos desde el versículo 26. 26 y dice, no, 24. El 24 al 26. Dice así, Padre, 17:24, dice así, escuche bien, por favor. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, de estar, ¿no? No de ser, sino de estar. Donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Además le está diciendo, tú me la diste, o sea, no es mía. Tú me la has dado.
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El verbo. Ajá. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Cómo conocieron eso? Porque hablaba esas mismas palabras y hacía las obras de él. Incluso una persona dijo, ninguna persona podría hacer esto si Dios no está con él. Ajá. ¿Sí? Y luego dice, y les he dado, o sea, me gusta esto, fíjense bien esta escritura, que primero manifiesta un deseo. Padre, aquellos que me has dado, quiero, es un deseo, ¿cierto? Luego dice, ¿sí? Para que vean mi gloria que les he dado. Y luego dice, porque me has amado. Deseo, para y por qué. Entonces dicen, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Para que el amor, siempre hay un propósito eterno, con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese amor con que tú me has amado va a estar en ellos. Este es el fin. Y entonces, lo conecto, ¿por qué? Porque Hechos de los Apóstoles dice que el Espíritu nos fue dado y Gálatas confirma que el amor fue derramado cuando eso sucedió en nuestros corazones. O sea, se cumplió absolutamente el deseo del Padre, ¿sí? Que fue un deseo del Padre. En esto no hay que incluir a nadie, es una gloria de Él absolutamente, que nos incluyó en su historia, ¿sí? Para que su amor esté en nosotros. Y se dio. Ahora mire que es la fabulosa noticia. Escuchen bien, porque esto no lo podemos perder y conectarlo, por favor, hilen esto. Miren lo que dice acá. Primera de Corintios 2:9 dice lo siguiente. Antes bien, como está escrito, ¿Primera de Corintios qué? Primera de Corintios 2:9. Sigan la lectura porque créanme que esto es muy importante. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Eso qué significa? Paremos un momentico ahí porque esto lo pasamos siempre muy ligeramente. ¿Para quién fue preparado eso? ¿Para los que él ama o para los que le aman? Los que le aman. ¿Eso qué le dice a usted y a mí? Si usted está escuchando este secreto esta mañana, ¿qué le afirma esto? ¿Le confirma o no? Escuche bien, lo voy a leer otra vez. Parece que no hemos entendido lo que estoy diciendo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Los que le aman. ¿Quiénes son esos? Nosotros, los que le amamos, en los que hemos creído. Exacto. Hoy podemos decir no jactanciosamente, sino más bien con mucha gratitud, que esto es una confirmación. Estas cosas que nosotros recibimos, todos estos regalos, cosas que ojo no ve, oído no ha oído, son para los que le aman, no está diciendo me amas. Me amas. ¿No le parece una fantabulosa noticia? Que Dios le diga a uno de primera mano, me amas. A veces nos cuesta, Señor, no te amo, yo soy lo peor y todo lo demás, tal vez expresiones, pero cuando Dios nos cuenta todo esto y nos dice, yo preparé todo esto para los que me aman. Y si usted lo está escuchando esta mañana, ¿qué le está diciendo? Ahora, sigamos. La pregunta de Pedro es, Verso 10. ¿cómo Sí. manifestamos el amor? Ven, Pedro está dando el- perdón un segundo. La pregunta es, ¿amamos al Señor? Cuando
El Señor Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué respuesta le dimos? Sí, pues estamos haciendo lo que nos mandó. Le dijo 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Y cuánto le fue revelado a Pedro? Yo creo que Pedro no pudo dormir por muchos días, porque me preguntó 3 veces si lo amaba. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, escuchen bien, por el Espíritu. Es una afirmación, no dice nos la revelará, no. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie sabe las cosas es decir, si el Espíritu no le hubiera revelado al Señor Jesús todas las cosas del Padre, hubiera sido muy difícil. Y luego dice el Señor Jesús, ¿a ustedes les conviene que yo me vaya? Porque yo les voy a enviar otro consolador. Él les va a enseñar, les va a recordar lo que yo les he enseñado, pero además les va a revelar todas las cosas. Fíjense que ellos nunca han quebrantado esa naturaleza, jerarquía, pero no lo estoy diciendo en un sentido de quién manda más y esto no, sino porque cuando empezamos acá ahorita, perdón, o yo empecé esta intervención, leí el versículo de Juan que dice, es que yo no puedo hacer nada por mi cuenta, ¿sí? Lo mismo el Señor no podía traer una revelación por su propia cuenta, Él no puede, es de poder, ¿sí? No es de querer. Entonces ahí no se quebrantan esas leyes, no se quebrantan esas leyes, que son leyes. Las palabras que salen de nuestra boca no pueden salir por sí solas. No son mayores que el pensamiento tampoco. Simplemente manifiestan lo que uno piensa y salen porque el pensamiento las envía. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Será que también nos concedió algo? Parece que sí, porque dijo el Señor Jesús, a mí todas las cosas me han sido dadas, y a nosotros, ¿qué nos dieron? Porque aquí dice que el Espíritu nos fue dado para saber lo que nos ha concedido. Bueno, eso era lo que quería compartirles, hermanos. Como nos anima el Señor de bello y hermoso. Parece que hay bastante por estudiar. Yo, digamos que tengo tantas cosas aquí anotadas que a uno le toca de verdad meterse con el Señor para poder saber qué es lo pertinente para hoy y dejar la puerta abierta en el corazón de cada uno para que vaya a la Escritura como lo han hecho ustedes ahorita que han hablado, y escudriñar y ver y de verdad entender, como entendió el Señor Jesucristo quién era, de dónde venía y para dónde iba, que todos nosotros lo podamos entender, no de frase, no de palabras ahí salidas del conocimiento, sino de la comunión íntima con el Señor, de esa unidad que debemos tener con Él. Porque ya somos lo que somos y tenemos alguien que habita en nosotros, que nos guía a las verdades que el Señor tiene ahí para nosotros, preparadas, listas, para que nosotros nos alimentemos de ellas. Ruego a Dios por cada uno de ustedes, como por mi vida, para que no desfallezcamos, para que esto sea más bien muy grande ánimo para cada uno, para su vida personal, para su hogar, para su familia, para todas aquellas cosas que aún no hemos podido ver con nuestros propios ojos, pero que están ya hechas según lo que el Señor Jesús ora en el Juan 17. Así que yo oro porque amo y esos son ustedes para mí, como cuerpo, como iglesia. Bendiciones a todos, estudio, meditación en la Escritura.